Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Isaías en el capítulo 1. Isaías en el capítulo 1. Comenzando con el versículo 2 en adelante. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos, los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno el camino al pesebre de su señor, pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, raza de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, despreciaron al Santo de Israel, le dieron la espalda. ¿Para qué habéis de ser castigados aún, ya que seguiréis siendo rebeldes? Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, no están vendadas, no están suavizadas con aceite. Vuestra tierra está desolada, vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra está comida por extranjeros ante vuestra cara, asolada por extraños. Y Sión queda como choza en viña, como cabaña en melonar, como ciudad sitiada. Si el Señor Todopoderoso no hubiera dejado un pequeño remanente, un residuo, seríamos como Sodoma y semejante a Gomorra. Dios está hablando muy fuerte aquí. Dice que su pueblo no tiene conocimiento. Ha caído en rebeldía contra él. Y si no fuera por la misericordia de Dios, que se ha guardado un residuo, un remanente, hubiéramos sido destruidos como Sodoma y como Gomorra. Esto pasó entre el pueblo de Dios escogido en la antigüedad, pero también sucede hoy en día. El pueblo de Dios ha sido asolado. La verdad de Dios ha sido pisoteada y echada por tierra. En el capítulo 3 de Isaías nos dice en el versículo 12: muchachos son los que oprimen a mi pueblo, y mujeres lo gobiernan. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. El Señor está en pie para litigar, para juzgar a los pueblos. El Señor vendrá a juicio contra los ancianos, contra los dirigentes de su pueblo, contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado mi viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. Qué terrible. Dios hace responsables aquí por la situación terrible de su pueblo, que dice que está todo como una llaga abierta, podrido. Hace responsable de estos a sus dirigentes, a sus ancianos, a sus príncipes, a los que guían al pueblo, que lo han engañado y le han torcido el camino. Saben, nosotros vimos ayer cómo la gran apostasía estaba profetizada. Habría de venir. El mismo Señor Jesucristo nos dijo
que vendrían falsos profetas entre el pueblo de Dios. Si vamos al Evangelio según San Mateo en el capítulo 24, en esta profecía para el tiempo del fin, porque Mateo 24 es un sermón profético que nos presenta las cosas que habrían de suceder justamente antes de la venida de Cristo. El fin del mundo y sus señales, Mateo 24. Dice el versículo 3, cuando Jesús se sentó en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos aparte y le preguntaron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús respondió: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. La primera señal que dio el Señor Jesucristo, que habría de suceder justo antes de su venida, es que vendrían muchos engañadores. Mirad que nadie os engañe, dijo él, porque muchos vendrán en mi nombre y engañarán a muchos. Vuelve a repetir en el versículo 11 del mismo capítulo: se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. ¿Cuántos falsos profetas iban a levantar? ¿Y cuánta gente iba a ser engañada? Muchos serían engañados. Y nuevamente en el versículo 24: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos o a los elegidos. Mirad, os lo he dicho de antemano. Así que no debe sorprendernos si el engaño ha cundido. Pero lo triste es que la palabra de Dios dice: pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Es cierto que iban a venir falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, engañadores. Pero lo más terrible es que esto iba a suceder dentro del mismo pueblo escogido de Dios. Así como pasó en antaño con el pueblo de Israel, así iba a suceder en estos días finales, justo antes de la venida del Señor Jesucristo. Y esta es una de las señales que nos anuncian que su venida está cerca, porque el mismo Señor Jesucristo declaró allí en Mateo 24, versículo 33, así también cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. Cuando sucedieran estas cosas, sabríamos que su venida está cerca a las puertas. Falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros que engañarían a mucha gente, y si fuera posible, aún a quienes, a los mismos elegidos. Lo terrible es que el engaño se iba a levantar entre el mismo pueblo de Dios, dentro de la misma iglesia de Dios iban a salir los engañadores. Anoche leímos la profecía del apóstol San Pablo, allá en Hechos, en el capítulo 20. Dice el versículo 28: mirad por vosotros y por todo el rebaño, en medio del cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, que Él ganó con su propia sangre. Noten, Pablo está hablándole a los obispos, a los dirigentes de la iglesia, y les dice: miren por vosotros mismos, cuídense ustedes
y cuiden el rebaño que el Señor los ha puesto para apacentar, la iglesia del Señor que Él ganó con su sangre. Porque yo sé, versículo 29, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que enseñarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos en pos de sí. Entre vosotros mismos, o sea, entre los mismos obispos, los dirigentes de la iglesia de Dios, se iban a levantar los hombres que iban a enseñar engaños, cosas perversas para arrastrar gente tras ellos. Así que no nos sorprende de que el engaño haya cundido por todas partes, pero que esté en la misma iglesia del Señor, entre los que nos llamamos cristianos, que esté el engaño. Pueblo mío, ¿qué dice pueblo mío? ¿Y quién es el que habla? Jehová el Señor. Oíd cielos, porque habla Jehová. Pueblo mío, los que te guían te engañan. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para no ser engañados si no podemos ni siquiera confiar en los que nos guían? Saben, es fácil señalar el pecado de los demás, pero tenemos que recordar que nosotros no somos mejores, como vimos anoche. Últimamente, en los últimos 6, 7 años, ha habido escándalos terribles en la iglesia madre, la iglesia grande, la iglesia popular. Escándalos terribles sobre los dirigentes religiosos, y ustedes saben a lo que me refiero. Es triste. No crean que esto uno lo dice porque está contento de decirlo o porque quiere hablar mal de otros. Simplemente ha sido terrible lo que ha sucedido a nivel mundial. Sacerdotes, guías espirituales del pueblo, que en lugar de proteger el rebaño, se aprovecharon del rebaño y, lo que es peor, de los corderos inocentes del rebaño. Triste, pero es cierto. Sin embargo, no solamente en la iglesia grande, en la iglesia popular, aún en las demás iglesias que se llaman cristianas, protestantes o evangélicas, también el engaño ha cundido. Y esta noche vamos a desenmascarar algunas de las cosas que están sucediendo aún bajo el nombre de cristianismo. Pero quiero dejarles en claro que esto no debe tomarnos por sorpresa, porque ya estaba profetizado que iba a ser así. Jesús dijo: os lo he dicho de antemano. Si no se hubiera cumplido la palabra del Señor, Él fuera un falso profeta. Pero porque se ha cumplido su palabra, sabemos que verdaderamente Cristo habló con verdad al decir que estos engaños vendrían. Vamos a leer 1 o 2 versículos más para que ustedes vean cuán grave es esto. En el libro del apóstol Pedro, su epístola, segunda de Pedro, capítulo 2, página 1029, dice: hubo falsos profetas en el pueblo de Dios en el pasado, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, atrayendo sobre sí mismos repentina destrucción. Muchos seguirán sus disoluciones, y por ellos el camino de la verdad será blasfemado. Por avaricia traficarán con vosotros con palabras fingidas.